Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de nuestra serie 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un programa que tiene el objetivo de conocer cuál es la función, el papel, el rol institucional que juega la Corte como Tribunal Constitucional de nuestro país. Sus competencias, su forma de organización, sus dinámicas internas y también el alcance de sus pronunciamientos. Por segunda ocasión, nos da mucho gusto estar en la Escuela Libre de Derecho, en este auditorio Emilio Rabasa, con un grupo muy nutrido de alumnas y alumnos que están cursando la carrera de Derecho en esta Escuela Libre de Derecho. Y además con un panel de lujo, de lujo. Gracias por estar aquí. Me acompañan en primer lugar Ireri García Ramos, que es profesora de la Escuela Libre de Derecho, abogada constitucionalista y tiene estudios de posgrado en materia de Derecho Procesal Constitucional, que es parte de lo que vamos a ver en este programa. Gracias, Ireri, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos acompaña también Brenda Magaña, que igualmente es consultora jurídica y política y también profesora de la Escuela Libre de Derecho. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué decir de Miguel Bonilla? Me parece muy conocido. Tiene una pluma además muy pulcra, muy brillante. Él es magistrado de circuito y profesor también en esta Escuela Libre de Derecho. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Y también nos acompaña Antonio Aramburu. Toño para los amigos, pero Antonio, gracias. Abogado postulante y profesor también de esta Escuela Libre. Gracias, Antonio. Encantado de estar acá. Se trata de dialogar con ustedes que están cursando sus estudios formándose para ser abogadas y abogados, y de lo que se trata es de atender dudas, inquietudes en el contexto de lo que hoy estamos viviendo, el derecho que está vigente en el ámbito de la Suprema Corte, pero también conocer el alcance de una reforma judicial que apenas está en proceso de implementación. Así es que la voz la tienen ustedes. Yo les quiero dar el uso de la voz para ver quién nos quiere formular una primera pregunta que sirva para detonar la conversación aquí con nuestros invitados. Adelante, ¿quién quiere participar? ¿Primera? Sí. A ver, ya aquí, su compañera, si le hacen favor de pasar el micrófono, nos dices tu nombre y adelante. Hola, gracias por la oportunidad. Yo soy Daniela, de quinto año, y bueno, tengo entendido que entre las facultades de la Suprema Corte es emitir declaratorias generales de inconstitucionalidad. Sin embargo, me quedan muchas dudas respecto a esta figura. ¿Podrían decirme en qué casos procede la declaratoria general de inconstitucionalidad, por favor? Bueno, lo cierto es que Daniela nos acaba de hacer una pregunta muy interesante. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una atribución que, hay que decirlo, es de alguna manera reciente en las atribuciones de la Suprema Corte, que tiene un objetivo específico vinculado a los efectos que históricamente le hemos reconocido al juicio de amparo, pero yo creería que quien nos puede explicar mejor esto es Ireri. ¿Qué nos puedes decir sobre esta pregunta que nos hace Daniela? Muchas gracias por la pregunta, Daniela. De verdad es un tema muy interesante, más en el contexto de la reforma en materia de justicia de este año. Y los órganos jurisdiccionales que reconoce la Constitución en el artículo 107, fracción segunda, son Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados de circuito. ¿Por qué? Porque para que se active todo este mecanismo constitucional es necesario que previamente alguno de estos tribunales haya resuelto la inconstitucionalidad de la norma general, y no solamente eso, sino que se haya integrado jurisprudencia. Hay ciertos pasos que se deben de seguir para que se emita la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que son mucho más detallados, no mucho más, pero son más detallados en la Ley de Amparo, y que con vista a las últimas reformas de 2021 y 2024 se interpretan de forma distinta a como se hacía comúnmente en su incorporación de 2011. ¿A qué me refiero? Primero, tanto el artículo 107 como la Ley de Amparo señala que cuando haya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en amparo indirecto de revisión que se declare la inconstitucionalidad de una norma general, se debe dar aviso a la autoridad emisora.
Eso es distinto al ya inicio del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, que se da cuando ya se haya integrado jurisprudencia. Como saben, en 2021 se cambió la forma de integración de jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes era por reiteración de criterios y ahora es por precedente obligatorio. ¿Ok? Entonces, ya con el precedente obligatorio es mucho más claro que estamos hablando de cosas distintas, porque si bien es cierto que se haya declarado la inconstitucionalidad de una norma general, algunas ocasiones no va a integrar jurisprudencia por precedente obligatorio. ¿Por qué? Porque hay requisitos específicos muy diferentes a lo que se hacía anteriormente para integrar este tipo de jurisprudencia, ¿no? Ahora va a tener que ser una mayoría calificada, pero por la votación de consideraciones. Antes era solamente por el sentido. El paso ya que inicia para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es cuando se haya integrado ese tipo de jurisprudencia, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que dar aviso a la autoridad emisora y se va a dar un plazo de 90 días para que resuelvan el conflicto de inconstitucionalidad. En caso de que sea por tribunales colegiados, se va a hacer una solicitud por el Pleno Regional a la Suprema Corte de Justicia para que inicie este procedimiento. Si en estos 90 días no se resuelve este vicio de inconstitucionalidad, entonces la Suprema Corte de Justicia se reúne para votar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. No es automática. Si no existe la votación calificada, que no me voy a meter ahorita en números porque ni los ministros saben si es 8 o 6. Ahorita estamos en un tránsito Exacto. extraño. Una vez que logren esta mayoría calificada, pueden emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que también es muy interesante porque no solamente es la expulsión de la norma, sino cuáles son las condiciones de aplicación y que además por sí misma tiene efectos generales. Es decir, desde mi punto de vista, lo dejo a consideración de los demás, pero es una forma distinta de crear precedente obligatorio al tipo de jurisprudencia que conocemos de precedente obligatorio, reiteración, contradicción, es totalmente distinta, tiene sus propias reglas y que son más flexibles que la del precedente obligatorio porque no es por consideraciones, sino por sentido. A ver, te pediría, Sí. Irene, nos quedemos ahí para recuperar Claro. algunas cuestiones. A ver, vamos a la parte inicial. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad fue una fórmula para tratar de minimizar los efectos históricos de la fórmula Otero, del principio de relatividad, que saben, el amparo protege a quien lo solicita. Pero cuando esto se proyecta sobre normas generales, el amparo protegía declarando, en el caso, la inconstitucionalidad de una disposición para la persona que lo pedía, declarando que esa disposición era inconstitucional, pero para todos quienes no solicitaban el amparo, esa disposición seguía vigente. Entonces, frente a la crítica que se hizo en muchos ámbitos, se dijo, ¿cómo paliar esto para que esa declaración inicial en un amparo pueda tener un efecto de expulsar la norma? Por eso se estableció la declaratoria. Hay otros elementos. Te pediría, Miguel, también que nos ayudaras a contextualizar sobre los elementos adicionales que orbitan en relación a esto. Sí, hay cosas bien interesantes en todo lo que se ha dicho, pero creo que debemos agregar algunas nociones previas. Se ha dicho aquí, por ejemplo, ¿de qué año eres? De quinto año, no, entonces perfectamente amparo y todo lo demás. No, para más o menos el grado de complejidad de todo esto. Primera cuestión que creo que tendríamos que apreciar a cabalidad es que se habla de normas generales. Y eso es importante que lo definamos, porque ¿a qué le llamamos norma general? Esto que es el objeto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad tiene que ver con la expulsión de una norma general. ¿Estamos hablando de qué? Pues de leyes que emanan del Congreso de la Unión, de leyes que emanan de los congresos locales, pero también estamos hablando de qué otra clase de normas generales. Por ejemplo, muy bien, los reglamentos del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, los reglamentos de los gobernadores de los estados. ¿Qué otra clase de norma general? ¿Qué otra clase de normas generales existen en el orden jurídico mexicano?
los reglamentos municipales, tal vez, ¿no? Podríamos pensar también en esos, Leyes los bandos de generales. policía. Entonces, fíjense, Tratados los tratados internacionales. Entonces, fíjense, primero tenemos que tener claridad. ¿Qué es aquello sobre lo que versa la Declaración General de Inconstitucionalidad? Normas generales. Tenemos distintos tipos. Todas estas normas generales tienen ciertas peculiaridades o características. Son abstractas, impersonales. Tienen además una vocación de vigencia hacia lo futuro, indeterminada. Normalmente esta clase de normas las tenemos que contrastar ¿con qué? Para determinar si son inconstitucionales. Pues con una norma de rango superior. Para que declaremos que una ley es inconstitucional, una norma general es inconstitucional, podemos establecer dos vías. Que lo sea porque contradice abiertamente el contenido material de la Constitución o porque no se ciñó al procedimiento de creación de la propia norma. Entonces, fíjense, cuando esto ocurre, cuando estamos frente a ese fenómeno, una norma resulta inconstitucional por transgredir directamente o materialmente el contenido de la Constitución, o cuando no fue emitida con arreglo al procedimiento que la propia Constitución establece para ese efecto, entonces estamos frente a una norma que no merece la pena ser llamada norma, que tendríamos buenas razones para decir, ¿y por qué esta norma la tenemos que obedecer? ¿Por qué esta norma me obliga? ¿Por qué esta norma me exige, me impone algún tipo de conducta? El amparo es lo que funciona, ¿no? El amparo, el juicio de amparo es lo que hasta este momento nos ha servido a los ciudadanos para poder impugnar esta clase de actos. Pero como bien se explicaba acá, ¿qué pasa cuando una norma de este tipo es impugnada por un ciudadano o lo que tradicionalmente pasaba a través del juicio de amparo? Usted de quinto año perfectamente lo sabe y lo entiende, pero a lo mejor los compañeros de primero sí son de primero, ¿no? Sí, bueno, se les ve la cara. No, no es cierto. No, no es verdad. Más jóvenes. Pero ¿qué? ¿no? Sí, se ven súper jóvenes. Usted también. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurría regularmente? En el juicio de amparo rige un principio que dice, el beneficio de la sentencia estimatoria, el beneficio de una sentencia que ampara, solamente va a producir efectos en la persona del quejoso, la persona que solicitó el amparo, la persona que dijo, esa norma general está afectando mis derechos humanos. Y como también se ha explicado aquí bien, ¿no? Bueno, ese beneficio le va a resultar a usted que pidió el amparo, a usted que pidió el amparo, a usted que pidió el amparo, y a muchas personas que pidieron el amparo. Pero a usted que no lo hizo, a usted que no lo hizo, a usted que no lo hizo, ¿le va a producir algún tipo de beneficio? Dice la doctrina clásica, tradicional del juicio de amparo. No. Con un acto de autoridad concreto, por ejemplo, una multa, uno dice, pues está bien que el amparo contra la multa que me afecta a mí me beneficie a mí. Pero cuando lo que se impugna es una norma general que tiene efectos o que es, por tanto, general, abstracta, impersonal, que llega a un universo de personas, ¿qué decimos? Ah, caray, que nada más me beneficia a mí, va a ser inconstitucional nada más para mí y para los demás. ¿Por qué no va a ser? Si es inconstitucional para mí, lo es para los demás. Eso no solamente es una limitación del amparo, es hasta, digamos que un tema hasta ontológico, ¿no? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo una norma que ya todo mundo está convencido de que es inconstitucional, me la apliquen menos a mí y sí a todos? Entonces se idea este sistema o se piensa en un sistema como este de la Declaración General. ¿Qué se requiere? Que recordemos también el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos la competencia del juicio de amparo. ¿Quién? La Suprema Corte. Ayúdenme a recordar. La Suprema Corte. Los tribunales colegiados de circuito. Los jueces de distrito. Hay otros órganos que también tienen la competencia del Poder Judicial de la Federación, pero los que nos interesan en este momento son Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. ¿Ante quién se pide el amparo contra una norma general? Ante un juez de distrito. ¿Y por qué se pide ante un juez de distrito? Ah, bueno, porque establece un procedimiento donde hay pruebas, se llama a las autoridades, en fin, es un procedimiento mejor para estos efectos. El juez de distrito, ¿qué puede hacer cuando conoce de un amparo de estos? Amparar, negar o sobreseer. Si ampara, ¿a quién no le va a gustar esa sentencia que ampara contra una norma general? De entrada, ¿a quién no le va a gustar? Pues al Estado, al órgano emisor de la norma, ¿no? Y ese órgano emisor de la norma, ¿qué va a decir? No, pues si mi norma está re bonita, mi norma es súper constitucional, ¿qué te pasa, juez de distrito? Voy a interponer un recurso. Y entonces, al interponer el recurso, va a conocer un tribunal de alzada. Es todo un tema esto de las competencias, pero podría ser un tribunal colegiado
o desde luego puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ¿qué es lo propio de los jueces? ¿Qué es lo propio de los jueces? Encontrar la norma aplicable al caso, establecer cuáles son los hechos probados y tomar una decisión. En cualquiera de estas tres tareas, escoger la norma, tener por identificado los hechos y establecer cuál es la decisión que debe regir, el tribunal tiene que cuidar que su decisión no vulnere derechos humanos. Si escojo una norma, esa norma debe ser conforme con la Constitución y debe respetar derechos humanos. Si tengo por probado los hechos deben ser obtenidos a través de medios lícitos. Y si decido, la decisión que tome debe ser conforme con la propia Constitución y con el respeto de derechos humanos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un juez advierte que la ley aplicable al caso es inconstitucional? ¿La puede aplicar? ¿Debería aplicarla? No, ¿verdad? Porque entonces estaría haciendo mal su trabajo. Bueno, los tribunales colegiados, la Suprema Corte, tienen la posibilidad en casos como estos, el recurso de revisión contra sentencias de amparo indirecto, en donde se decide sobre la inconstitucionalidad de una norma general, de decir, efectivamente la norma es inconstitucional. ¿Por qué razones? Porque no es conforme con la Constitución o porque no se siguió el procedimiento establecido en la propia Constitución para crearla. Bueno, ¿qué pasa cuando hace esto un tribunal colegiado de circuito, cuando lo hace la Suprema Corte? Como saben, los tribunales que hacen dictar sentencias, desde siempre se ha dicho, las sentencias que emiten los tribunales del Poder Judicial de la Federación son tan poderosas, o debieran ser tan poderosas, que los criterios contenidos en su parte considerativa deben ser capaces de orientar la acción de los demás tribunales, los tribunales inferiores. Bueno, normalmente la jurisprudencia, ¿a quién obliga? A tribunales inferiores. Pues esto está muy bien, pero ¿qué pasa con la autoridad administrativa? ¿Qué pasa con la autoridad legislativa? ¿La jurisprudencia los obliga? Directamente no, directamente no. Pero ya se declaró inconstitucional la norma. ¿La autoridad qué va a decir? Pues háganle como quiera, yo la voy a seguir aplicando. Fue un caso concreto. Fue un caso concreto. A mí la norma, y si no pediste amparo, yo la norma la sigo aplicando. Bueno, pues qué mejor entonces de idear un sistema, un mecanismo, en donde la autoridad ya no se pueda zafar de ello. Este mecanismo es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Porque cuando en las consideraciones se explica el porqué de la inconstitucionalidad y se decide esto, en el caso de la Corte, en un precedente, que como sabemos constituye jurisprudencia obligatoria, o por un tribunal colegiado de circuito, en los 5 precedentes no interrumpidos por otro en contrario, votados por 3 magistrados, etc., se conforma una jurisprudencia en la que se dice que una norma es contraria a la Constitución por afectarla materialmente o por no haber seguido el procedimiento. Esa jurisprudencia, en principio, ¿a quién va a obligar? A tribunales. Y entonces, ¿dónde viene la parte buena? Si la norma es inconstitucional y si eso ya está dicho en manera firme por estos tribunales de la más alta jerarquía, démosle efectos generales. ¿Y cuáles son esos efectos? Expulsar a la norma del orden jurídico. Pero, Miguel, que ahí nos quedamos ahí porque ahí llegaste al punto crucial, expulsar la norma del ordenamiento, pero también, como decía Ireri, hay un trámite para esto. Yo quisiera, más que nada, también pedirle un poco a Brenda, que conoce también internamente cómo funciona la Corte, que nos recordara las partes, digamos, elementales de esta mecánica al interior de la Corte. Ireri ya dijo varias de ellas, pero alguna, para terminar también, y le voy a preguntar a Antonio, que esto está cambiando y va a cambiar. La declaratoria estaba pensada en el sistema de jurisprudencia. El sistema de precedente cambia muchas cosas que no terminaron de embonar bien con esta mecánica. En una de esas, la declaratoria también tendría que modificarse. Después te pediría también que hiciéramos una reflexión final para terminar de dar respuesta a la pregunta de Fabiola. Entonces, algunas consideraciones adicionales, Brenda. No quiero ya extenderme mucho, ya aquí los maestros lo explicaron maravillosamente, pero como ya comentaba la maestra, esta declaratoria pues obviamente se va a resolver en el Pleno, no es necesario, no puede resolverse obviamente por salas, tiene que resolverse por todos los ministros, funciona un poco parecido también con el tema de las acciones, es decir, por la importancia que tienen, ¿no? Al final también las acciones de inconstitucionalidad son estos controles constitucionales que van a declarar también la invalidez de ciertas porciones o incluso de todas las normas. Entonces, por esa relevancia tiene que resolverse sí o sí por todos los ministros y ministras del Pleno de la Suprema Corte. Se hace, pues, obviamente en una
sesión pública, porque lo que se busca es pues que justamente todos los abogados, ¿no? Incluso la ciudadanía pueda tener acceso a estas discusiones y saber por qué se está declarando inconstitucional una norma, ¿no? La importancia de saber por qué, y también creo que un poco de la importancia de que sea pública es justamente para que también el legislativo, ¿no? Y toda la ciudadanía pueda tener acceso a saber las razones, ¿no? De fondo de por qué la norma pues va a ser declarada inconstitucional en su caso. Hoy en día han habido sí algunos casos en la Corte, sobre todo alrededor de unos 40 casos que han llegado como declaratoria al Pleno, algunos un poco mucho más técnicos, les voy a dejar de tarea que se metan ahí a revisar, pero por ejemplo en el tema de cannabis fue uno, telecomunicaciones es otro, y pues bueno, la importancia de que se resuelva en Pleno, ¿no? y que lo resuelvan los ministros, me gustaría concluirlo con que al final es porque es de gran relevancia no expulsar una norma, no es cualquier cosa, obviamente, y por eso no se ve en sala, sino se ve en Pleno, y por eso es público, para que haya una mayor cercanía a la ciudadanía y a los abogados y abogadas. Claro que sí. Antonio, un comentario de cierre a esta... Sí, yo creo que es muy importante considerar que en un sistema que requiere, como todo sistema, una estabilidad, lo ideal no es que el Poder Judicial esté declarando inconstitucionales las leyes. Eso es lo ideal. Tan es así que no han sido muchos los casos. O sea, porque tampoco los tribunales mexicanos, por más que ahora se diga, no, es que se exceden, no se ha pasado toda la vida alegremente declarando inconstitucionales las leyes, sino que han sido muy cautos, lo han estudiado con mucho cuidado. Y un elemento adicional es que todo este diseño de la declaratoria está pensado para que sea el último recurso. Si ustedes ven cómo está regulado, le dan una primera oportunidad al Parlamento afectado para decirle, oye, ya detectamos la falla, corrígela, te damos 90 días, subsánalo. Y solamente si el legislativo se mantiene en esa omisión, entonces ya la Suprema Corte entonces entra con su declaratoria, porque no es lo ideal. Entonces, yo creo que ese elemento también es muy importante porque se le da, digamos, una especie como de garantía de audiencia al Parlamento para decir, corrige lo que está mal, porque si no lo corriges, vamos a seguir padeciendo lo que decía Miguel, una distorsión, porque entonces ya no hay supremacía constitucional, ya no hay regularidad de esa norma y también se vulnera el derecho de igualdad, porque se aplica a unos y a otros no. Entonces, ese desastre es lo que quiso corregirse con esta declaratoria, pero debe ser como un caso extremo. Claro. Es muy importante ver que el procedimiento contiene un elemento de deferencia al legislador emisor de esa norma para decir, detectamos un defecto en la norma, un defecto de procedimiento, un defecto sustantivo, y te damos la oportunidad de que lo subsanes. No lo subsanas, entonces procede a la declaratoria, que ahí sí expulsa la norma del ordenamiento y vuelve a dejar un hueco que requiere la nueva intervención del legislativo, ¿no? Daniela, pues es una pregunta muy interesante, ya ves todo lo que detonó esto, pero seguramente tienen más inquietudes, así es que yo les quiero devolver el uso de la voz. ¿Quién nos quiere formular una segunda pregunta? A ver, aquí rapidísimo ya levantó la mano, así es que démosle por favor el micrófono. Adelante. Hola, me llamo Emiliano, estoy en 5º año y mi pregunta versa acerca del funcionamiento actual y pues con lo que viene de la reforma de la Suprema Corte. Actualmente pues sabemos que funciona en salas y en pleno, sin embargo la reforma solamente prevé que pueda funcionar en el pleno. Eso pues refiere a que va a tener efectos sobre los asuntos que están llevando, los asuntos que se van a turnar e inclusive sobre el mismo funcionamiento de la Corte en un futuro. ¿Podrían hablarme un poquito más acerca de estos temas? Gracias, Emiliano. La pregunta de las salas ha salido en varios de nuestros programas. Déjenme decirles, si no recuerdo mal, a ver si alguien me ayuda, este ya es alrededor del 9º, 10º programa de nuestra serie, y en los programas anteriores ha salido el impacto que puede tener las salas, pero como pregunta específica de qué originó, qué efectos va a tener sobre el funcionamiento de la Corte, eso todavía no ha salido. Yo creo que aquí hay mucho sobre lo cual hay que decir, pero le pediría también a Miguel que nos ayudara a entender esto, diciendo nada más un dato adicional, que me parece que es por todos conocidos.
En el gran volumen de asuntos que llegan a la Corte, que son muy numerosos año con año, yo ese rato daba una estadística que es reciente, en el año pasado llegaron 16.800 nuevos asuntos a la Corte, más los que venían del año previo. La Corte casi no tiene rezago, pero 16.800. La mayoría de esos asuntos son conocidos y resueltos en salas, porque en su mayoría son amparos directos en revisión. Entonces, al quitar las salas, pues eso va a tener un impacto mayúsculo en el funcionamiento, ¿no? Pero, Miguel, ayúdanos a entender. Gracias. A ver, primero una consideración. Fíjense, la palabra sala, en sus orígenes, ¿qué significaba? Vamos al diccionario rápidamente y nos dice que es... No venías preparado. No venía preparado. Muy bien. Conjunto de magistrados o jueces que tienen atribuida jurisdicción privativa sobre determinadas materias. Pero también es la pieza donde se constituye un tribunal de justicia para celebrar audiencia y despachar los asuntos a él sometidos. Entonces, fíjense, la palabra sala tiene dos connotaciones. Tribunal propiamente, órgano jurisdiccional, conjunto de magistrados, un cuerpo colegiado, pero también el lugar o edificio donde se asienta ese tribunal. Bueno, ¿de dónde nos viene la palabra sala como sinónimo de tribunal? Pues del medievo. En el medievo, en el derecho medieval, es donde se empiezan a construir las primeras salas que podían ser traducidas como cortes o tribunales, colegiados siempre. Hablamos de una integración de 3 o más individuos. Bueno, en 1917, nuestra Suprema Corte, con la Constitución, empezó a funcionar en pleno, con 9 ministros. En 1928, se eleva el número de ministros a 16, y entonces se dice, la Suprema Corte va a poder funcionar en pleno y en salas. El pleno va a estar conformado por todos estos, los 16, uno de ellos va a fungir como su presidente, pero vamos a establecer además 3 salas, porque era el derecho que existía entonces, el derecho civil, el derecho penal y el derecho administrativo. Cada sala la vamos a conformar con 5 integrantes. El presidente de la Corte no va a conformar sala, y cada sala, conformada por 5 integrantes, va a tener un presidente propio. Pasamos después y se crea la 4ª sala con el advenimiento del derecho del trabajo. Y esto ocurre en 34, el 15 de diciembre de 1934. Y pasamos de 16 a 21 ministros. Otra vez, 21 es el pleno, y además hay salas de 5, el presidente del pleno no integra sala, y hay sala en materia penal, que es la primera, sala en materia administrativa, que es la segunda, en materia civil, que es la tercera, y en materia de trabajo, que es la 4ª. Y ahí va funcionando la Suprema Corte. En el 1951 se vuelve a transformar la Corte y se crea una sala auxiliar con otros 5 ministros que no van a conformar pleno. Y fíjense bien, el propósito de estos 5 ministros auxiliares era contribuir a batir el rezago de las otras salas y del pleno. Esto es bien significativo. ¿Qué nos indica? ¿Por qué se crearon las salas? Si esta última sala, esta 5ª sala, esa sala auxiliar, se creó para contribuir a abatir el rezago de las otras salas y del pleno, ¿por qué se están creando salas? Para reducir el trabajo. Quiere decir que la división del trabajo es funcional, que se requiere para los efectos de que se puedan desahogar los asuntos. ¿Qué forma de resolver los asuntos tuvo nuestra Constitución? La materia penal, civil, administrativa y de trabajo. Un auxiliar que conocía de todo, y la idea es desahogar el trabajo. Bueno, muy bien, llega la reforma de 1994, se reducen los ministros, nos quedamos con los que teníamos, tenemos, o no sé si tenemos o no tenemos, es como el gato de Rodinger, 11, 10, no sé. Y se dice, van a funcionar únicamente en 2 salas. Se refunden la primera y la tercera en una, la materia civil y la materia penal, y la materia de laboral y la materia administrativa en otra, la segunda sala. Y ahí vamos, y se abate, le des abatir el rezago. Y llegamos ahora. Nuevamente, llegamos al punto en el que se eliminan las salas. Bueno, ¿todo esto qué nos indica? Que las salas han sido concebidas como medios eficaces para desahogar el alto volumen de asuntos que conoce la Suprema Corte. Como bien nos decía ahorita el profesor, del conjunto total de asuntos que llegan a la Suprema Corte, la mayor parte,
El 80%, y si no es que hasta un poquito más, lo resuelven las salas o lo han resuelto las salas. La mínima parte es la que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es buena idea que existan salas. Es una buena idea. Desde el punto de vista de la eficiencia, parece ser que es una muy buena idea. Pues a mayor número de asuntos, va a ser más difícil que en pleno se puedan ver. ¿Por qué no se pueden ver en pleno con tanta suficiencia? ¿Por qué se imaginan que se traban los asuntos en pleno? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted que nos hizo la pregunta. Y que también está en quinto, seguro, ¿no? Ujú. Exacto. Primero, son 11 opiniones diferentes. Segundo, ¿qué más? Las especialidades de los ministros, los asuntos se verían todos en conjunto. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Bueno, vea usted, no solamente son las opiniones, sino que además se trata de juicios que deben concluir en una sentencia. Quiere decir que se deben integrar también sentencias por cada una de estas votaciones que se hagan por cada asunto. Esto lo vamos a ver seguramente porque va a ser algo que va a saltar ahorita. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo 11 personas para producir un solo documento que contenga una sentencia que reproduzca o contenga a su vez todas las consideraciones que emitieron todos los ministros al momento de resolver? Se dificulta, por tanto, la emisión del documento final, la sentencia engrosada, ¿no? Entonces, fíjese, es complicado trabajar en el Pleno un volumen alto de asuntos. Si contrastamos lo que pasa en nuestra Suprema Corte con lo que ocurre en otros tribunales, por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos, pues veremos que no hay punto de comparación, ¿no? Sí. El número de asuntos que conoce nuestra Suprema Corte, para ellos sería... El 90% más. O sea, más del 90%. La Corte Suprema de Estados Unidos conoce no más de 100 casos al año. Al año. 100. Y 100. claro, lo conocen en pleno, por decirlo de esa manera, porque pues 100 casos, pues sí, diríamos, sí me los he hecho, ¿no? Pero estamos hablando de números que rebasan los millares. ¿Qué es lo que, y ya para concluir esta parte de la intervención, por lo que hace a mí, entonces, es buena idea que ahora se haya dicho que la Corte solamente debe funcionar en pleno y ya no en salas. No sabemos, pero lo que sí no es buena idea es reformar por una parte la Constitución para decir que funciona en pleno y dejar otra parte y leyes secundarias en donde se sigue hablando de salas. Porque entonces estamos frente a una auténtica antinomia y uno como ministro diría, ah, caray, ¿estoy en pleno o en sala? ¿No? En fin, Ahí. por mi parte es todo, gracias. Sí, no, Miguel, a ver, pusiste muchos puntos de discusión. Lo cierto es que la referencia histórica que nos hace Miguel es muy pertinente. La integración original de la Corte en 1917 era de 11, tal cual está ahora. La recuperamos en 1994. Pero toda la creación de salas adicionales y el incremento de ministros y en el 51 la creación también de los tribunales colegiados de circuito sirvió para abatir el rezago, porque había mucho rezago, es decir, llegaban mucho más asuntos de los que podían adecuadamente, racionalmente resolverse. Si esto es así, podemos pensar que sí, no es una buena idea hoy quitar las salas. Incluso podemos pensar que ni siquiera fue buena idea ponerlo en la Constitución, eso que lo resuelva la Corte. ¿Por qué? Porque también eso se ha dejado en el derecho comparado a que el propio tribunal determine cuál es la mejor forma de organización interna para resolver eso. Ireri, ¿tú qué opinas sobre ello? bueno, recapitulando un poco o retomando más bien lo que señalaba Miguel, pues tan solo veamos la exposición de motivos del 94, ¿no? ¿Qué se trataba de hacer en el 94? Fortalecer a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal constitucional. Y para eso, ¿qué es necesario? Pues que haya una mayor facilidad en la deliberación y también una especialización del órgano. No es lo mismo ponerse de acuerdo definitivamente 11 a 5 ministros y también se van creando estructuras y procedimientos internos para que funcione de la manera más rápida. ¿Cómo funciona actualmente? Pues ya tienen una lista de qué asuntos se van a tener que meter al fondo
los ministros y qué asuntos son de trámite y ya se resuelven de forma rápida. Es decir, ya hay un andamiaje para resolverlo de la forma más eficaz posible. Y efectivamente, actualmente hay un desconocimiento, más bien, hay inseguridad jurídica de cómo está funcionando la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque tenemos una reforma constitucional que desaparece las salas, que en sus transitorios dice que se tiene que interpretar de forma literal, que deroga todas las disposiciones que sean contrarias a la Constitución, pero tenemos una Suprema Corte de Justicia que sigue funcionando en salas. ¿Por qué? Porque si no, no se podría transitar hasta que haya legislación secundaria en la materia. Y eso, pues, nos tiene en el limbo, como decían aquí. Estamos funcionando en pleno, estamos funcionando en salas, y eso evidentemente es parte de una problemática de falta de rigor legislativo en nuestra reforma constitucional, que tuvo que paliar con mucha deferencia al legislador la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque finalmente, aun cuando un transitorio diga que no se puede interpretar la reforma constitucional, sino que se tiene que aplicar a la literalidad, pues ¿cuál es la función de los tribunales constitucionales si no es interpretar la Constitución? Y bueno, pues creo que me quedaría en esa reflexión y dando el paso al siguiente. Brenda, tú conoces también Sí. muchos la dinámica interna. Tú Exacto. sabes lo que implica que la Corte trabaje por un lado. Incluso internamente en la organización de las ponencias de los ministros tienen secretarios de estudio y cuenta que les ayudan para los temas de sala y para los temas de pleno, porque son temas significativamente distintos. Entonces, ¿qué más va a suponer esta reingeniería de la Corte con esta directriz que realmente no sabemos quién la impulsó? Porque me parece que va a generar muchos problemas. Sí. Dos cosas que quisiera retomar. La primera que comentaba Miguel un poco en el sentido de la carga de trabajo, ¿no? Es decir, la Corte ha intentado incluso en reformas anteriores, ¿no? En la reforma judicial que ya se había dado anteriormente, justamente también quitarle un poco la carga de trabajo en los amparos directos en revisión. ¿Por qué? Porque justamente al ser un tribunal constitucional, lo que se busca es que conozca los asuntos como más importantes, ¿no? No todos los asuntos, para eso tienen, ¿no? Pues otras instancias como los colegiados, etcétera. E incluso se quitaron también los recursos de reclamación, ¿no? Como en esta misma lógica de quitarle un poco la carga a la Corte para que pueda resolver con mayor profundidad, con mayor conocimiento, no con mayor calma, pero sí, ¿no? Como estudiar un poco más los asuntos más importantes para el país. Entonces, el hecho de que ahora nada más vaya a ser un pleno, pues claramente que trae muchos problemas a nivel interno de funcionamiento y a nivel interno de la práctica. ¿Por qué? Porque como ya decía aquí César, hay claro que ciertos ministros, ¿no? y parte de su equipo también especializado en las materias, ¿no? Yo lo viví, ¿no? O sea, cuando trabajé ahí, pues claro que las salas, ¿no? Claro que están las salas civil, penal y también administrativo, laboral, y eso que te permite, pues obviamente sacar el trabajo mucho más rápido. Va a ser mucho más fácil que estudies un asunto del que ya conoces, ¿no? Que ya estás más familiarizado, que tienes a lo mejor maestría, acá te turnen un asunto, ¿no? A lo mejor penal y a lo mejor en tu vida has visto esa materia. Entonces, pues eso también se traduce, ¿no? en una justicia mucho menos efectiva también para la ciudadanía, porque lo mejor es, pues obviamente, que quien resuelva sea muchísimo más especializado en la materia en la que va a resolver. Entonces, yo como veo la reforma creo que claro que los ministros y claro que su equipo tienen que tener conocimiento sobre todas las materias, porque aparte a mí me tocó estar en primera y segunda sala e incluso las formas en las que funcionan las salas son totalmente distintas, ¿no? O sea, dentro es toda una estructura muy distinta de cómo funciona, de cómo opera, de cómo se listan los asuntos, de cómo se resuelven. Entonces creo que la transición va a generar un gran rezago en la Corte, ¿no? Porque al final va a ser una transición de salas a pleno. Los equipos se van a tener que reestructurar, incluso, ¿no? Supongo que van a tener que traer pues, a nuevos secretarios o a nuevo equipo especializado, a lo mejor en las demás materias. Entonces, creo que eso a nivel interno va a generar un poco de rezago y de conflicto, ¿no? Poder estructurar eso.
en mi opinión, creo que lo que mejor se pudo haber hecho, porque en la exposición de motivos de la reforma lo que se decía es que buscaban que las discusiones, ¿no?, de la Corte fueran mucho más cercanas a la ciudadanía, ¿no?, que fueran mucho más públicas. Bueno, a lo mejor una de las soluciones hubiera sido que las salas, ¿no?, las discusiones fueran públicas, pero todavía en salas, ¿no?, es decir, especializadas. Y entonces sí tener a lo mejor el pleno público y también las salas públicas, pero sin alterar, ¿no?, el mecanismo de funcionamiento y de especialización que tienen, pues obviamente los ministros y que tienen también pues su propio equipo. Ahí, Antonio, la doble perspectiva, digamos, adicional a lo que se está diciendo, pero tú también puedes agregar la perspectiva de el acceso a la justicia desde el punto de vista de los asuntos que llegan, desde el punto de vista de la abogacía. ¿Cómo crees que esto va a impactar? Bueno, yo creo que, a ver, es muy importante señalar que nuestra Suprema Corte es un tribunal muy complejo. Aquí César tiene un libro reciente que justamente habla sobre la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte hace muchas cosas. Amparos directos, en revisión los resuelve, tiene su competencia originaria, pero en términos generales, las competencias jurisdiccionales de la Corte las podríamos entender como las cuestiones de constitucionalidad, pero también tiene encomendadas las cuestiones de legalidad, es decir, digamos que la última instancia en todos los procesos ordinarios. Emilio Rabasa, por ejemplo, a eso le llamó la desnaturalización del juicio de amparo cuando se incluyó esta parte de la legalidad en un tribunal constitucional. Entonces, lo que tenemos es un órgano complejo que hace muchas cosas y fundamentalmente tiene estas dos funciones. Desde mi perspectiva, esta reforma va en el camino para dejarle solamente la cuestión de constitucionalidad. Yo lo que veo a futuro es que la Suprema Corte le va a empezar a mandar a los tribunales colegiados las cuestiones de legalidad y se va a quedar como tribunal constitucional, un poco a la manera que decía Miguel del tribunal de la Suprema Corte de Estados Unidos, pues con 9 ministros, con una serie de asuntos mucho más acotados, me imagino yo que con la esperanza de resolver mucho menos asuntos y que sea nada más de constitucionalidad, porque ahora al oficialismo lo que más les interesa pues es, yo no sé si valga decirlo, estarán con miras a construir una nueva teoría constitucional y entonces este camino pues creo que va a facilitar esa labor, porque por ejemplo, en la Suprema Corte de Estados Unidos, ustedes vean, hay un libro muy interesante de traducciones de sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos por parte de don Guillermo Guzmán Orozco, que fue un gran destacado magistrado y luego integrante de la sala auxiliar que mencionaba Miguel, y se dio la tarea de traducir las sentencias por temas, federalismo, derechos civiles, etcétera. Pero ustedes vean cómo se hacen los planteamientos allá. El ministro ponente presenta la posición de la Corte. Es decir, es como se da un poquito más digamos, la uniformidad de criterios. Chequen la historia de John Marshall, que justamente fue presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos durante 30 y tantos años. Y justamente él lo que logró fue una unidad de criterios, a pesar de que tenía otros compañeros que también tenían bastante estatura intelectual. Entonces yo creo que nuestra nueva Suprema Corte al final va a terminar por ahí, con la intención de quedarse como un tribunal genuinamente constitucional para que generen la teoría constitucional que ya veremos a ver cuál será y que será labor de nosotros el que estemos muy pendientes de eso para que no se siga dislocando por algunas partes del sistema, mientras sigamos conservando el principio de legalidad y el que todo tenga que estar fundado y motivado, pues ya veremos a ver cómo se va configurando esa nueva teoría constitucional, pero yo creo que va por ahí. Entonces las salas, en este momento, pues tenemos 2 salas de facto o por interpretación o por acuerdo de los ministros que va a funcionar hasta el 31 de agosto, pero ya en la Constitución a partir del 1 de septiembre
funcionará solamente en pleno con 9 miembros y yo creo que el futuro va por ahí. Claro. Además hay que decirlo, la Corte tiene ahora una atribución constitucional que le permite distribuir su carga de trabajo. Y eso básicamente se ha hecho, recuerdo porque salió en el último programa antes de venir con ustedes, estábamos en la Iberoamericana y ahí salió, la Corte distribuye esto a través de acuerdos generales. Asuntos del Pleno los puede delegar a las salas, eso ya no va a ser posible, pero asuntos del Pleno se pueden delegar también a los tribunales colegiados de circuito. Probablemente esa sea una salida atendiendo a lo que está diciendo. Los plenos regionales. Los plenos regionales. Creo que los plenos regionales van a desembocar un montón de asuntos. Correcto. Pero nos vamos a enfrentar a lo mismo. Es que otra vez alguien tiene que resolver esa cantidad de asuntos. En este diseño ya no va a poderlo hacer la Suprema Corte porque el Pleno no se va a poder dar abasto. Va a tener que repartir la baraja. La cosa es pues, que se va a incrementar la carga de trabajo de los tribunales inferiores. Y nos enfrentamos al mismo dilema, ¿no? Pues mientras tengamos un diseño en el que todo es procedente o en el que las demandas pueden ser... En Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues una demanda no puede ser como las que a veces vemos en nuestras latitudes, ¿no? La demanda tiene que ser breve. Es un escrito de 20 hojas. Si te excedes ni te la admiten. En fin, estamos frente a un tema bien complejo. Además, mientras subsistiera la carrera judicial hacia tribunales colegiados y juzgados de distrito, uno podría tener confianza de que esto va a funcionar eficazmente, pero como todo eso también va a cambiar, estamos ante un problema mayúsculo. Bueno, pues ha sido un gusto estar platicando con alumnos de distintos semestres de la carrera de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, pero el tiempo se nos ha acabado. Les quiero agradecer. Gracias, Antonio. Gracias, Brenda. Y Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Pero los invitamos porque vamos a tener un programa adicional desde la Escuela Libre de Derecho. Así es que nos despedimos por el momento. No se olviden 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí por Justicia TV. Nos vemos pronto.